Nuestro tema de hoy es separación de mezclas. Hay que recordar de que los componentes en una mezcla conservan sus propiedades porque no ha ocurrido ninguna reacción química. Ejemplos de separaciones de mezcla. Entonces tenemos la destilación. Entonces el punto de partida de ello es la diferencia de puntos de ebullición de las sustancias que componen la mezcla. Un ejemplo, el agua. El agua ebulle a 100 grados centígrados y el etanol a 78. Cuando los dos están en mezcla, saldría primero el etanol. Entonces de esa manera los separaríamos. Otro método de separación es la cristalización. Y el fundamento de él es el punto de solidificación de los componentes, ¿cierto? Entonces el agua, ella se vuelve sólida a 0 grados centígrados y el aceite de coco a 24 grados centígrados. Cuando se va a extraer el aceite de coco, entonces se raya el coco, se le echa agua caliente y esa mezcla que es como lechosa, se mete a refrigeración e inmediatamente lo que contiene el aceite de coco se solidifica. Lo extraemos y ahí encontramos el aceite de coco. El otro método es la filtración. Y entonces en la filtración tenemos un sólido en un líquido. Ejemplo, agua con almidón. Entonces lo que hacemos es hacer pasar a través de un filtro, papel de filtro, la mezcla y entonces en el filtro quedará el almidón y pasará el agua. Y un ejemplo sí de cocina sería cuando en nuestras casas están preparando el café. El café tostado se le echa agua a través de un filtro o de una tela, entonces abajo pasa el café filtrado y el tostado, la parte sólida, queda en el filtro. Otro es la decantación. Y entonces ahí tenemos casos como para dos líquidos que no son miscibles, es decir, que los dos no fueron una solución. Entonces, como ejemplo, tenemos el agua y la gasolina. En el fondo está el agua y arriba la gasolina. Ladeamos el recipiente que contiene las dos sustancias y saldría primero la gasolina y quedaría en el fondo el agua. Para eso también se puede utilizar un embudo de separación. Ahora, cuando tenemos un líquido y un sólido para separarlos por decantación, entonces el sólido se precipita. Ejemplo, cuando tenemos agua y arena. Entonces la arena se precipita mientras que el agua queda en la parte superior. Ladeo el recipiente que los contiene y me queda en el fondo la arena y el agua sale. Ahora, otro método es el tamizado. En el tamizado, el fundamento de ellos es que las partículas que forman la mezcla son de diferente tamaño. Los constructores cuando van a separar arenas por tamaños, entonces utilizan una zaranda. Le agregan la arena y entonces las partículas que ellos necesitan de cierto tamaño salen y las otras quedan en la zaranda. O en los hogares cuando se usa, por ejemplo, un tamiz, ¿cierto? Tenemos harina y la harina tiene diferentes tamaños. Entonces, la que logra pasar el tamiz pasa al fondo y la otra quedaría en él. Otro método de separación es la centrifugación. Y aquí se requiere de que un líquido que una sustancia sólida esté suspendida en un líquido. Pero un ejemplo de ello es cuando tenemos fécula de maíz en agua. Y en los laboratorios clínicos se utiliza mucho cuando se va a extraer el suero de la sangre. Entonces se mete a una centrífuga, se agita y las partículas sólidas, como son los glóbulos rojos, blancos, ¿sí? La fibrina, fibrinógeno, quedan en el fondo mientras que el suero queda flotando. Otro método es el magnetismo. Entonces, el magnetismo se requiere de un imán y cuerpos que sean ferromagnéticos o no, es decir, que sean atraídos o no atraídos por un imán. Un ejemplo de ello es cuando tenemos un imán, tenemos limaduras de hierro y limaduras de aluminio, por decir algo. Entonces, el imán atrae el hierro, más no al aluminio. Otro método es la ligación. Entonces, la ligación se requiere de dos sólidos, por ejemplo, en agua. Este método es muy utilizado por nuestros compatriotas costeños de la costa pacífica, en la cual extraen
el oro de la tierra y de los ríos. Entonces, ¿qué es? Como el oro es más denso que la arena, se va al fondo de un recipiente que le llaman una batea. ¿Sí? Entonces, el oro va al fondo mientras que las otras partículas quedan en la superficie. ¿Sí? También caseramente se puede hacer agua con tierra y aserrín o por ejemplo, corcho. ¿Sí? Entonces, el corcho va a la superficie del agua, la tierra va al fondo y el agua queda entre los dos. Y como último tenemos la cromatografía de papel. Entonces en la cromatografía de papel vamos a tener dos fases. Una fase que es fija, que es el papel, o también se puede utilizar agar-agar. Y una fase que es móvil, que es el solvente, que se puede utilizar por ejemplo acetona. Entonces, ¿en qué consiste el método? Coloco la muestra, esta roja, y entonces a medida que meto la cinta de papel a la solución o al solvente que es, por ejemplo, acetona. Entonces, la acetona comienza a subir por capilaridad y disuelve la muestra y la va separando. Entre más amplio sea el RF, entonces más sube la muestra y las de más bajo van quedando en el camino. Entonces, de esa manera puedo separar una sustancia de otra. Bueno, entonces recuerden que las personas que más saben leen, experimentan, saben escuchar y preguntan. Bueno, si te ha gustado el video, entonces dámele un like, dámele un me gusta, ¿sí? Compártelo y hazte suscribir al canal para que en adelante seas el primero en ver los videos que voy subiendo.